La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Ya hay más movimiento en las dos principales estaciones de trenes de Madrid, en Atocha y en Chamartín, después de un fin de semana que ha sido caótico. Dos incidencias simultáneas interrumpieron y retrasaron el servicio de alta velocidad y de cercanías, sobre todo la alta velocidad entre Madrid y la Comunidad Valenciana, también entre la capital y Murcia. 15.000 personas se han visto afectadas, algunas incluso estaban anoche todavía esperando en las dos estaciones madrileñas para que los reubicasen en otros trenes. Adif aseguró que hoy se retomarían todos los servicios con normalidad, así que lo primero que vamos a hacer hasta ahora es ir en directo a esas dos estaciones para comprobar si realmente la mañana ha comenzado sin incidencias. Es el primer día laborable después del caos del fin de semana. En Atocha, Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, Ángels. Pues con normalidad relativa, porque esta mañana ha sido un tanto caótica aquí en la planta baja de la estación de Atocha, donde salían los dos trenes reprogramados desde la estación de Chamartín a esta estación de Atocha, con salida a las 6:15 para Murcia y aparentemente a las 6:30 para Valencia. Digo aparentemente porque a esta hora todavía están llamando a pasajeros que llegan con el aliento justo después de haber tenido que venir corriendo desde la otra punta de la ciudad. Pasajeros como Ana María viajaban de vacaciones a Valencia y nos han contado esto hace apenas unos segundos. No, viajábamos esta mañana. ¿Viajabais esta mañana? Pero salíamos de Chamartín y nos han cambiado el tren para aquí. Llegamos a la estación y allá nos dijeron que era aquí finalmente. Se enteraban sobre la marcha del cambio de estación también Carlos, que viajaba por trabajo a Alicante y que ha llegado por los pelos al tren de las 6:15. Nada, venimos corriendo que perdemos el tren, que veníamos de Chamartín y nos han mandado para aquí, para Atocha, sin aviso y sin nada. Peor suerte ha tenido Laura, que viajaba a Albacete, parece que ha perdido el tren y ha decidido que probablemente viaje en coche esta misma mañana. Es de hoy, pero lo tenía saliendo de Chamartín y me acaban de avisar de que aquí yo creo que lo he perdido, pero... No sé si me cogeré el coche o no lo sé. Todos los pasajeros, Ángels, nos han confirmado que no han recibido notificación ni por SMS ni por WhatsApp de parte de Renfe. Algunos sí se han enterado porque llamaron a la compañía y les dijeron que probablemente habría un cambio de estación, un cambio que se ha terminado confirmando apenas unas horas antes, y han tenido que ingeniárselas para llegar a esta estación de Atocha, algunos incluso compartiendo taxi desde Chamartín. Y en Chamartín, Rubén Rodríguez, buenos días. Buenos días. La imagen a esta hora aquí en la estación de Chamartín es de tranquilidad entre los pasajeros y normalidad en la estación. Los trenes programados con algunos de los destinos afectados este fin de semana, Murcia, Valencia o Alicante, están saliendo según lo programado, sin incidencias ni retrasos. Tan solo a primera hora de la mañana se han vivido esos momentos de estrés entre los pasajeros de los dos trenes que no salían desde aquí sino desde Atocha. Como contaba Bayo, muchos de ellos se han enterado al llegar aquí a través de las pantallas que debían coger sus trenes desde Atocha y aseguran que no han recibido ninguna notificación de Renfe. Más allá de eso, hasta ahora completa normalidad en la estación de Chamartín. La única dificultad que han encontrado los pasajeros ha sido, según nos cuentan, la compra de billetes, porque la mayoría de los viajes a primera hora de la mañana se agotaron enseguida. Volveremos a estas dos estaciones a lo largo de la mañana. Solo este fin de semana se han cancelado 32 trenes, aunque no es la primera vez que vemos los vestíbulos de Atocha, sobre todo el de Chamartín, llenos de personas afectadas por incidencias en las vías y retrasos. Este verano esa imagen fue recurrente allí en Chamartín. El sábado, primera incidencia por el descarrilamiento de un tren vacío entre las dos estaciones madrileñas, pero hasta el próximo fin de semana no está previsto que se retire ese convoy de las vías. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Fue precisamente ese descarrilamiento y luego un intento de suicidio lo que colapsó el servicio ferroviario a lo largo del fin de semana. Cientos de pasajeros siguen denunciando que nadie les avisó de la incidencia antes de llegar a la estación y piden indemnizaciones. Edu Hernández, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El sábado empezaban los problemas con el descarrilamiento de un tren de Renfe en el túnel para alta velocidad que une Atocha con Chamartín y que afectó a todas las circulaciones con el Levante y algunas de Valladolid y Segovia. Esto se sumó también a un intento de suicidio que afortunadamente pudo ser resuelto y la persona fue sacada de las instalaciones, aunque esto implicó el corte de la circulación de todas las vías de Atocha durante más de 2 horas. Por lo general, ha sido un fin de semana complicado y los usuarios han terminado muy descontentos. Estamos aquí tirados. Nos han dicho que nos iban a traer una botella de agua. Nos llevan para arriba y para abajo. Hemos tenido que llegar aquí y encontrarnos la sorpresa porque... El tren descarrilado sigue todavía en el túnel y será retirado el próximo fin de semana. De momento se va a circular por una sola vía en este tramo, lo que puede provocar retrasos durante la semana. El ministro de Transporte, Óscar Puente, dice que habrá que investigar por qué descarriló ese tren el sábado, porque asegura que no es normal que eso pase.
Hay que investigar las causas de ese accidente. Desde luego es algo que no es nada normal, que un tren que va remolcándose a talleres se desprenda, como parece que se desprendió del tren que lo remolcaba, y acabe contra una pared de un túnel. En El Abierto vamos a analizar con el jefe de economía de la SER, con Javier Ruiz, por qué cada vez son más habituales los retrasos tanto en los trenes de alta velocidad como en cercanías y en qué punto está nuestro sistema ferroviario. Un error judicial ha permitido que un hombre que abusó sexualmente de una niña en Cádiz pueda seguir en libertad pese a haber violado 2 veces la orden de alejamiento. La niña era amiga de su hijo. Fue sentenciado por abusar de ella, pero en la lectura de la sentencia de conformidad no se leyó en voz alta que le estaban imponiendo una orden de alejamiento. Tampoco le hicieron firmarlo y casi medio año después tampoco le ha sido notificada esta sentencia por escrito. Es por tanto un doble error judicial que les adelanta la SER hasta ahora y que ha permitido que el abusador se pudiera volver a acercar varias veces a su víctima. La información es de Radio Cádiz. Pedro Espinosa, buenos días. Buenos días. La sentencia de conformidad condenó a este hombre en junio a 7 años de alejamiento de su víctima. En septiembre quebrantó esa orden al presentarse en la puerta del colegio de la niña. Fue en el juicio rápido celebrado después cuando alegó no haber recibido el requerimiento judicial. Lo normal en una sentencia de conformidad es que se le hubiese leído a viva voz en sala y habérselo hecho firmar en ese momento, pero eso no se hizo y tampoco se le ha notificado en todo este tiempo por escrito, así que el juzgado de instrucción no ha tenido más remedio que dejarlo en la calle. El abogado de la víctima, Juan Manuel Espinosa. Que puede hacer lo que le dé la gana después de 4 meses de estar condenado por abusos sexuales, de estar paseándose por sitios cercanos de la zona donde la menor a la que abusó sexualmente en su momento, y todo ello por un fallo burocrático, por un error burocrático, y que en casos de hechos penales y bastante feos se hace más de notar. De momento sigue sin constar que el condenado haya recibido ya el requerimiento, así que podría volver a incumplir esa orden con total impunidad. Es lunes, es 21 de octubre. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Y este sonido es el de la noticia internacional de la mañana. Israel ha vuelto a bombardear el centro de Beirut, la capital del Líbano. Giliana Ayala, buenos días. Hola, Ángels. También ha atacado zonas que están a las afueras de la ciudad. Según el ejército israelí, su objetivo era destruir los edificios que tenían, según ellos, sedes de la red financiera de Hezbollah en Líbano. Israel, a última hora del domingo, ordenó la evacuación de varias poblaciones libanesas, así que la otra imagen de la madrugada ha sido la de cientos de personas civiles huyendo de sus casas con lo opuesto. Última hora, Ángel Villascusa. Israel ha atacado, sí, esta madrugada y en la noche del domingo varios objetivos libaneses, entre otros, los decíais, las sucursales de Alkar al-Hassam, una organización financiera relacionada con Hezbollah, acusada por Israel y por Estados Unidos de actuar como su brazo económico. Muchas de estas sucursales se sitúan en los bajos de los edificios, lo que ha provocado que miles de civiles tengan que abandonar sus casas. Esto en el Líbano, pero en Gaza, según anunciaban los rescatistas, la actual ofensiva en el norte ha obligado a que se desplacen más de 20.000 personas en los últimos días. Allí hay combates con Hamas y ha muerto un coronel israelí este domingo. La artillería de Israel ha bombardeado durante esta noche de nuevo la ciudad de Beit Lahilla y el campo de Jabalia. Allí, en Beit Lahilla, este domingo murieron 87 palestinos, la mayoría mujeres y niños. Además de la guerra en Oriente Próximo, también es noticia en el mundo el rechazo de Moldavia a entrar en la Unión Europea. Al menos como un mandato constitucional, y además ese rechazo ha sido por unas décimas porque las dos opciones han quedado prácticamente empatadas. Moldavia es un pequeño país que ha tenido muchísima influencia rusa históricamente, pero su presidenta liberal europeísta apuesta por alinearse con Europa y con la OTAN. Pero lo que se le ha preguntado a los moldavos en el referéndum era si querían incluir en su constitución que quedase así blindada su posible entrada en la Unión. Y según la presidenta del país, grupări criminale împreună cu forțe străine ostile intereselor noastre. Que asegura que tiene pruebas de que un grupo criminal quería comprar 300.000 votos. Este domingo, además de referéndum, se celebró la primera vuelta de las elecciones presidenciales y ella, Maya Sandu, ha ganado con más del 40% de los votos. Este fin de semana, decenas de personas han acampado frente al Ayuntamiento de Valencia para protestar por los altísimos precios de la vivienda. Miles de personas se han manifestado reivindicando el derecho a una vivienda digna y, como en Baleares, también han protestado por la masificación turística. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. Bajo el lema "Si no tenemos casa, acampamos en la plaza", miembros de la plataforma Valencia no está en venta han pasado su segunda noche frente al Ayuntamiento para dar continuidad a las demandas de la multitudinaria manifestación del sábado, a la que asistieron 50.000 personas según la organización, 15.000
según la policía. Reclaman al gobierno autonómico y al local medidas urgentes en defensa del territorio, de la vivienda y en contra de la turistificación. Clara es una de sus portavoces. La lucha continúa, que no acaba aquí, que el pueblo valenciano está profundamente comprometido con la causa y que se van a trasladar sobre todo las luchas a los barrios mediante las... No descartan pasar más noches en la plaza del Ayuntamiento y, como escuchamos, la plataforma no descarta convocar movilizaciones en los barrios de la ciudad. Y en Galicia hoy se retoma el juicio por el asesinato de Samuel Luiz, después de escuchar la declaración de 2 de los acusados y de varios amigos de Samuel que estuvieron presentes en la brutal paliza que acabó con su vida. Radio Coruña, Isabel Bravo, bo día. Muy buen día, pues hoy declararán 5 amigos de los 5 acusados que estaban en el lugar de los hechos aquella madrugada en la que Samuel Luiz murió tras una persecución y esa brutal paliza. Cacería cruel e inhumana, la calificó así la fiscal. Será después de escuchar el viernes el relato de 2 senegaleses, los que le auxiliaron. Estaba lleno de sangre en todas las partes, por eso nos da miedo para evitar que la policía no nos van a pillar allí, porque teníamos muchísimo miedo, nunca habíamos visto algo así. La mejor amiga de Samuel también contó cómo fue amenazado por el principal acusado con "te voy a matar, maricón de mierda". Además del asesinato con ensañamiento y alevosía, la fiscal aprecia el agravante de discriminación por la orientación sexual de la víctima. Vamos a ir hasta Castilla y León. En Radio Valladolid está Mario Alejandre. Mario, buenos días. Hola, buenos días. Y en Murcia, Juanjo Asensio. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mario, el trabajo de la Guardia Civil contra los recolectores ilegales de setas está dando sus frutos en provincias como Soria, ahora que estamos en plena época de setas. Sí, estamos en plena campaña micológica. Dicen los que saben de esto que todavía queda bastante por delante, pero lo cierto es que el trabajo que están haciendo los agentes de la Benemérita para decomisar las setas que se recolectan sin permisos está generando un efecto disuasorio. De momento han decomisado en este primer tramo de la campaña micológica, que como tú dices es la más importante, casi 2 toneladas de hongos ya. Han tramitado un centenar de denuncias y han impuesto 52 sanciones. Lo que está marcando la diferencia es la incautación de los vehículos de las personas que llevan a cabo este tipo de prácticas delictivas. De momento han intervenido 3 automóviles. Y aunque todo esto es menos que la media de otros años, la consecuencia tiene que ver básicamente con eso de intervenir los vehículos, que es algo que causa muchos perjuicios económicos a este tipo de grupos, que por lo general son personas procedentes de países del este de Europa. Hay que tener en cuenta que las setas que se decomisan, que mucha gente se pregunta qué hacen con ellas, claro. Bueno, pues lo que hacen es pasar a la cadena comercial, se vuelven a poner a la venta en lonjas y los beneficios revierten a los propietarios de los cotos en los que estas setas fueron recolectadas de manera ilegal. Una mujer resultó herida en la ciudad de Lorca este fin de semana porque le cayó encima un somier que fue arrojado desde un edificio. Sí, a ver, siempre hay que estar pendiente de no tirar cosas por la ventana, sí, pero los balcones. Un somier sobre todo, ¿no? Sí, hay que tener cuidado con las macetas que hay en ellos decorando la vivienda, aparatos de aire acondicionado, pero lo de un somier volador es la primera vez que lo vemos. Sucedía, como comentaba Sánchez, en Lorca este pasado sábado por la tarde en una céntrica calle y de las más transitadas además. El somier fue arrojado hacia la vía pública y tras impactar sobre un coche al que causó desperfectos, rebotó y golpeó a una mujer en la cabeza. Tuvo que ser trasladada lógicamente al hospital para ser atendida de las heridas. De momento, desconocemos si la policía ha podido localizar el piso desde el que se tiró el somier a la calle y de si ha detenido identificado al autor de este lamentable hecho. La verdad es que, hay que tenerlos bien para hacer eso, claro. Sí. Y una queja emitida por un pueblo de Palencia ha servido para que el defensor del pueblo se sume a las voces que reclaman a los bancos que no marginen a las pequeñas localidades de la España rural. Esto es lo que se llama exclusión financiera y que es otro de los problemas que agrava y que explica la despoblación. Estos han sido los habitantes de Buenavista de Valdavia, que es un pueblo que está a unos 80 kilómetros al norte de Palencia, donde estuvisteis el viernes. Sí. Ellos han conseguido recoger 450 firmas. Esto es el doble de la población que tienen y lo que piden es que las entidades financieras tengan en cuenta las necesidades de quienes viven lejos de las grandes ciudades. La institución de Ángel Gabilondo ha emitido un informe en el que reclama que se garantice atención presencial, un servicio de cajeros y que se declaren servicios económicos de interés general, pues por ejemplo, algunas operaciones que para quienes vivimos en la ciudad hacemos sin mayores problemas. Por ejemplo, abrir una cuenta corriente, llevar a cabo retiradas de efectivo o ingresar dinero. Hay que tener en cuenta que Palencia es la provincia de España con peores datos en este sentido. Casi el 92% de los pueblos de Palencia no tienen ningún servicio bancario. Mario, Juanjo, gracias. Un abrazo, hasta luego.
Pues vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone una lectura. Los libros, como los amigos, no están para decirnos que todo va a ir bien. Los libros están para recordarnos que no estamos solos, nos acompañan, son un consuelo, afirma Michael Cunningham. Si les gustó Las Horas, el libro o la película, les recomendamos Día, la nueva novela del premio Pulitzer editada por Lumen. Día son 3 instantáneas de un mismo día, el 5 de abril, de 3 años diferentes, 2019, 2020 y 2021, así que la pandemia de la COVID irrumpe en la novela, pero Día no es una novela sobre la pandemia, sino sobre nuestras pandemias, sobre cómo los seres humanos sobreviven o no a la catástrofe, explica el escritor. Un matrimonio en crisis, sus hijos en plena transformación, un tío que es homosexual, otra familia monomarental protagonizan esta historia, en la que Cunningham se adentra en temas poco explorados todavía, como el de las nuevas maternidades y paternidades, modelos de familia, la muerte, el duelo, las madres arrepentidas, en un retrato de una sociedad en crisis que envejece, adicta a las redes sociales. Con su sensibilidad característica, Michael Cunningham nos enfrenta al paso del tiempo, a la búsqueda de la identidad y de la felicidad, libre de nostalgia y melancolía, que nadie nos diga, concluye, que el pasado fue mejor. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.